Hola, en este video les voy a mostrar cómo utilizar la tabla de cuantiles de la distribución normal estándar. Aquí a la derecha podemos ver una primera imagen resumida de la tabla, donde en la parte superior se indica cómo utilizarla. El dibujo nos dice que la tabla nos devuelve la probabilidad acumulada a izquierda de un determinado cuantil de la variable aleatoria z. Esa probabilidad acumulada a izquierda se expresa con la letra phi, que es exclusiva de esta variable aleatoria. La función densidad de z tiene la forma de la famosa campana de Gauss, por lo que cuenta con la propiedad de simetría. Por lo tanto, las probabilidades acumuladas a izquierda de los valores negativos de z la vamos a obtener haciendo uso de esta propiedad. La tabla solo contiene los valores positivos de z. Para ejemplificar y mostrar cómo se utiliza, vamos a hacer un ejercicio. Sea z una variable aleatoria con distribución normal estándar. Hallar. El primer punto del ítem A nos pide calcular la probabilidad de que z sea menor a 1. Como recién vimos, la tabla nos permite calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. Pero esta probabilidad la podemos expresar como la probabilidad de que z sea menor a 1 más la probabilidad de que z sea igual a 1. Ya sabemos que al ser z una variable aleatoria continua, la probabilidad del segundo término es igual a 0. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a 1 lo vamos a obtener calculando phi de 1. Siempre es conveniente realizar el gráfico de la curva y ubicar el área que corresponde a la probabilidad del evento que queremos calcular. En este caso es el área bajo la curva para los valores de z menores o iguales a 1. Vayamos a la tabla para obtener el resultado. La tabla nos devuelve las probabilidades acumuladas a izquierda, como dijimos anteriormente, para valores de z de hasta 2 decimales. En la primera columna tenemos los valores de z con el primer decimal y en la primera fila como título de las columnas se encuentra el segundo decimal. Entonces tenemos que armar nuestro valor a partir de la fila y la columna. En nuestro caso el valor de interés es 1. Si lo pensamos como con dos decimales es 1,00. Por lo tanto, vamos a la fila donde se encuentra el 1,0, le agregamos el segundo decimal que es 0, que se encuentra en la primera columna. Cruzamos fila y columna, el valor que se encuentra allí es la probabilidad que estamos buscando. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a 1 es 0,84134. El punto 2 del ítem A nos pide calcular la probabilidad de que z sea menor a menos 1,5. Si dibujamos la curva, representamos la probabilidad del evento mediante el área pintada de amarillo. Como dije anteriormente, las probabilidades acumuladas a izquierda para valores negativos de z la vamos a obtener utilizando la propiedad de simetría. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a menos 1,5 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a 1,5. Como sabemos, la tabla nos devuelve la probabilidad acumulada a izquierda. Por lo tanto, tenemos que buscar en tabla la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,5, que es la phi de 1,5, y hacer la resta correspondiente. Vamos a la tabla, procedemos de la misma manera que lo hicimos antes. Vamos a buscar el valor de z 1,5, entonces leemos en la primera columna, ubicamos la fila donde se encuentra 1,5 y como el segundo decimal es 0, volvemos a leer la primera columna, 0,00. Cruzamos fila y columna y obtenemos el valor de la probabilidad acumulada hasta 1,5. Entonces, lo único que nos queda hacer es la resta y de esta manera obtenemos la probabilidad de que z sea menor a menos 1,5,
que vale 0,06681. Un tercer ítem del punto A nos pide calcular la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,5 y 0,5. Dibujamos la curva y nuevamente ubicamos el área correspondiente a la probabilidad del evento. Sabemos que la tabla nos devuelve la probabilidad de acumulada izquierda, o sea, desde menos infinito hasta el valor en cuestión. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es obtener la probabilidad de que Z sea menor a 0,5 y restarle la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,5. Desde un punto de vista geométrico, a la primera área le tenemos que restar la segunda área y de esta manera nos queda el área de interés. Volvemos a la tabla y leemos, el primer valor es 0,5. Entonces vamos a la fila donde se encuentra 0,5, el segundo decimal sigue siendo 0, cruzamos y encontramos la primera probabilidad acumulada que estamos buscando. Para obtener phi de menos 1,5 hacemos el mismo procedimiento del punto anterior. Por lo tanto, tenemos que buscar phi de 1,5. Leemos en la fila y en la columna correspondiente y obtenemos el valor. Entonces, la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,5 y 0,5 es 0,69146, que es la probabilidad acumulada izquierda de 0,5 menos 1 menos 0,93319, que corresponde a la probabilidad acumulada izquierda de menos 1,5. El resultado que obtenemos es 0,62465. El ítem B de este ejercicio nos pide lo siguiente. Para cada alfa en 0,95, 0,975, 0,999, hallar los valores de Z alfa tal que la probabilidad de Z menor a Z alfa sea igual a alfa. En este caso nos están dando como dato el valor de la probabilidad y lo que tenemos que calcular es el cuantil correspondiente. En el primero nos dicen que alfa es 0,95. Procedemos similar, graficamos y ubicamos el área que determina la probabilidad del evento en cuestión. En este caso, la información, como les dije antes, es del área, que es 0,95, que es la probabilidad acumulada hasta un determinado valor de Z. Por lo tanto, la incógnita es el cuantil 0,95. Para ello tenemos que ir nuevamente a la tabla y en este caso utilizar la tabla de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Ubicar el valor de probabilidad en los valores que se encuentran dentro de la tabla y leer la fila y columna que corresponda. Este valor no está directamente en la tabla. Lo que tenemos que hacer es buscar el valor más próximo. En este caso, 0,9495. Leemos fila y columna correspondiente y de esta manera obtenemos el valor de Z. Entonces, como la probabilidad de que Z sea menor a 1,64 es aproximadamente 0,95, decimos que el cuantil 0,95 de la variable Z es 1,64. El segundo punto del ítem B nos pide que calculemos el cuantil correspondiente para una probabilidad de 0,975. Procedemos de igual manera, dibujamos el área bajo la curva que corresponde, sabemos que ese área es igual a 0,975 y que nuestra incógnita es el cuantil correspondiente. Vamos a la tabla nuevamente, ubicamos el 0,975 dentro de la tabla porque es la probabilidad acumulada hasta un determinado valor. Una vez que lo ubicamos, leemos fila y columna y armamos el valor de Z que corresponde. Entonces, como
La probabilidad de que z sea menor a 1,96 es igual a 0,975. El cuantil 0,975 es igual a 1,96. Por último, nos piden calcular el valor de z que deja un área izquierda de 0,999. Procedemos de igual manera que lo hicimos en los puntos anteriores, dibujamos la curva, ubicamos el área correspondiente que nos va a determinar el cuantil 0,999 de la variable z. Vamos a la tabla, la utilizamos de manera inversa, buscamos nuestro valor en cuestión y leemos fila y columna. De esta manera encontramos el valor de z que estamos buscando. Entonces, como la probabilidad de que z sea menor a 3,09 es igual a 0,999, decimos que el cuantil 0,999 es igual a 3,09. Bueno, espero haberlas y haberlos ayudado con el uso de la tabla. Muchas gracias.